Muy buenas noches, ¿qué tal? Esta es la sexta ponencia que tenemos en el blog del estudiante de Derecho. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al abogado Carlos Lázaro Neira, el cual va a disertar acerca de un tema muy interesante para nosotros, estudiantes de Derecho, y las personas que se vayan conectando alrededor del lapso que tenemos con el presente invitado. El tema a tratar es el diseño estratégico en la estructura de la demanda, aplicación del Design Thinking. Carlos Lázaro Neira es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, es gerente general del estudio jurídico Lázaro Abogados y Consultores EIRL. Además, es abogado litigante y asesor legal. Tiene un diplomado en Derecho Societario por la Universidad de San. Tiene un diplomado en Derecho Concursal por la misma casa de estudios y es representante legal de Sigma, Scania Financial Service y Mitsui Auto Finance Perú. Vamos a esperar unos minutos para que se vaya conectando más personas al en vivo y así poder tener más allegada a quienes se interesen por este tema que es muy interesante, como bien lo mencionamos en la publicidad respectiva del tema a tratar del día de hoy. ¿Le parece, doctor Lázaro, que podamos esperar algunos minutos, quizá unos 3 minutos más para comenzar? Sí, está bien, sí está bien. No te olvides que mi segundo apellido es Reina. Lázaro Reina. El Obvio que único, sí. el inmortal, que El siempre inmortal. vive. Exacto. Vamos a esperar unos minutos, aprovechar para que las personas que se vayan conectando puedan compartir el en vivo. Este es, como les vuelvo a comentar, es un tema muy interesante, nos va a ayudar bastante. Y qué mejor que un experto nos pueda ayudar en este tema, ¿no? Vamos a esperar unos minutos. Exactamente a las 6:38 podemos comenzar. Muy bien. ¿Cómo se siente de estar el día de hoy con nosotros? Bien, bien. Está una gran sorpresa ver muchos jóvenes que desean aprender, que desean mejorar, tratando también temas muy modernos, ¿no? Temas para nosotros, para el Perú, mejor dicho, porque para otros lugares ya están en pleno auge estos temas que vamos a tratar recién en el Perú. Exacto. Entonces, muy importante. Y qué agradable tenerlo a usted con nosotros, ¿no? En esta oportunidad. Y espero que no sea la primera ni la última, que haya más oportunidades que usted pueda acompañarnos. Creo que hay una persona por admitir. Puede admitirla si usted lo crea conveniente. ¿Sí? Sí, Dos personas más han ingresado y se están en espera. sí. O sea que yo voy a estar emitiendo ya, muy bien. Ya puede comenzar. Ya, muy bien. Muy bien. Antes de todo, agradecer la oportunidad que me brinda el blog del estudiante de Derecho para poder eh, exponer un tema también muy interesante, muy importante, muy abandonado en el Perú, pero a la vez muy importante para todas las nuevas generaciones del derecho. Digo las nuevas porque para una persona que ya está en ejercicio es un poco difícil, se resiste al cambio. Y tendrías que tener una mente abierta o una mente disruptiva, innovadora, ecléctica para poder pensar de forma distinta. Entonces, muy agradecido también a ti, Carla Blas, por la oportunidad y a todos los chicos que están hoy día presentes por la oportunidad. Hoy día me complace poder tocar un tema que está prácticamente ya en etapa de programación de un, de una, de un sistema que estamos realizando que muy pronto se dará a conocer. El 21 de julio empezamos ya a vaciar toda la información y los silogismos para el tema de crear un simulador de demandas, que es importante Es importante. para el estudiante y para el abogado también de a pie.
Y este tema tiene que ver con el design thinking. Mucha gente se preguntará, ¿qué es el design thinking? Entonces, me permito compartir las diapositivas. A ver. Muy bien. Empiezo con esta imagen que dice, al cerebro le encanta la innovación. Y por eso es que dije que este tema es más, ha llegado a los jóvenes, ¿no? Porque son los jóvenes que están en pleno ejercicio de esa innovación, ese cambio. Estamos adaptándonos a algunos cambios por el tema de la pandemia. Los procesos civiles también se están sistematizando. Creo que ya se habían sistematizado hace mucho tiempo, pero le faltaba en verdad una decisión política, administrativa. Y este tema es de que el cerebro le gusta innovar. A través de los estudios que he realizado, definitivamente puedo advertir de que el cerebro del hombre y de la mujer son distintos, definitivamente. El hombre centrado en objetivos y la mujer poco más de sentimientos. Sin embargo, ambos cerebros les gusta innovar. Cuando le planteas un reto, cuando les planteas un desafío, entonces el cerebro comienza a funcionar inmediatamente y le gusta la innovación. Y este es un tema innovador. Este es un tema innovador para todo aquel que quiera saber exactamente cómo se puede hacer una demanda profesionalmente. O sea, diseñar y estructurar una demanda de forma profesional, que justamente es lo que le va a exigir la sociedad cuando los alumnos salgan ya de la universidad. Entonces, el tema de hoy es el diseño estratégico y la estructuración de la demanda aplicando el design thinking, ¿sí? Por este servidor. Muy bien. Entonces, ¿qué es el design thinking? A ver, algunos dicen que es un método, para solucionar problemas. Algunos dicen que es una herramienta también para solucionar problemas. Algunos dicen que es un proceso para solucionar problemas. ¿Y cuándo nace esto de design thinking? Pues cuando uno de los Apolos tuvo una emergencia, tenía un poco oxígeno en el espacio. Esa es la primera referencia que se tiene del design thinking. Todos los profesionales se unen y le dicen, tenemos esto en el espacio y tenemos que hacer algo para que, de tal forma que dure más de una hora y que entre a la atmósfera de la Tierra y pueda salvarse. Entonces la gente comienza con lo que tenía, hacen algo idéntico, comienzan a cambiar, a sacarle peso y a hacer muchas cosas, y comienza en verdad la gran aparición del design thinking, que es un diseño, o sea, pensando, que es un diseño flexible que permite, que abre la puerta a la innovación. Si establecemos para solucionar un problema determinadas reglas, como que me voy a aburrir de hacer eso. El design thinking te da la oportunidad de que puedas proponer ideas, discutir esas ideas, empatizar con la persona que tiene el problema, advertir los errores, trabajar en las soluciones e implementar las soluciones y presentar y ejecutar las soluciones. Lamentablemente, en el design thinking, debo decir honestamente que esta herramienta y este método es más usado por otros profesionales. Por ejemplo, tenemos a los arquitectos, los ingenieros, los especialistas en marketing, los economistas, los profesionales en producción, los profesionales en tecnología e información, profesionales en implementación de proyectos, incluso los profesionales en educación son instruidos en design thinking. Lamentablemente, para el Perú, en las aulas de las facultades de Derecho, esta herramienta tan importante no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. Y ese es un tema muy, muy, muy triste, porque estamos en otra etapa, en verdad, de la aplicación y el ejercicio del derecho, y pues se ha abandonado esta gran oportunidad de hacer que los jóvenes, ustedes, los millennials, los centennials, los que quieran, puedan ser
grandes abogados, que pues ya dejen en verdad, que dejemos de un lado a todos esos temas obsoletos de tomar formatos de demandas para chancar encima y poder hacer que las personas piensen y puedan plantear una estrategia y que puedan ganar un proceso. Entonces, por eso es que justamente yo señalo que lamentablemente en el Perú ha sido abandonado. Sin embargo, esta herramienta sí es, digamos, instruida para aquellos que quieren emprender. Cuando aquellos que quieren hacer un negocio, lo más cercano que tenemos, justamente una de las herramientas en que yo he visto que enseñan en COFIDE es el tema del design thinking. Y veo que estos jóvenes que son emprendedores, que tienen un producto o un servicio muy interesante, pues imagínense, son los que salen más adelante, ¿no? Sus productos son innovadores. Una de la esencia del design thinking es que la persona que lo va a usar sea innovador, que sea disruptivo, que cuestione por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, que cuestione, pero también que obtenga, no solamente que lo cuestione, sino también que brinde una solución. Sí, muchos de nosotros nos quedamos en una crítica, nos quedamos ahí y ahí nos estancamos. Y pues el design thinking no, prácticamente te obliga a poder solucionar el problema y te motiva a solucionar el problema. Entonces, ¿qué empresas usan el design thinking que han tenido éxito? Miren, tenemos dos muy conocidas, Apple y Airbnb, dos muy conocidas. Y aquí hay una frase muy interesante de Steve Jobs que dice que el ser emprendedor no tiene que ver con el dinero o la fama, y justamente lo subrayó. Tiene que ver con la capacidad para resolver problemas en la sociedad y la pasión para crear oportunidades donde la gente solo ve problemas. Y estamos cansados, en verdad, de gente que solamente ve problemas. Y es más, no solamente los ve, sino que se queda ahí. Y ya no los quiere solucionar. Eso para ellos es todo y se acabó y no se puede hacer nada más. Entonces, tenemos que cambiar esa visión, tenemos que cambiar esa percepción que tenemos y no detenernos en el problema, sino encontrar una solución. Tampoco no debemos rehuir el problema. ¿Sí? Hay unos que lo encuentran y se detienen. Unos que lo encuentran, rehuyen. Bueno, el design thinking te enseña a poder enfrentar el problema y hallar una solución. Otra, como le dije, otra de las empresas que también con mucho éxito ha planteado, esta y muchas más, por cierto, he tomado solamente dos. Airbnb en el año 2009, imagínense que solamente ganaba 200 euros semanales. Era una empresa que tenía una visión de negocio interesante, pero que no alzaba vuelo. Y entonces ellos, ejecutando el design thinking, comenzaron a ver primero qué es lo que no quiere nuestro cliente, qué errores cometemos, qué podemos mejorar, qué ofrecemos ahora como solución. Vieron si el cliente estaba satisfecho y finalmente comenzaron a implementar la solución. Lo que ha originado que imagínense, ¿dónde está ahora? En todo lugar hay un Airbnb, en todo lugar. O sea, los que no han gozado de ese servicio, además es un servicio barato, es un servicio confiable, porque la gente que te da la casa también vive ahí, en un segundo piso, no sé, pero y es un servicio muy, muy bueno. O sea, los que no han gozado de eso, pues les invito. Y eso se hizo solamente con el design thinking, solamente con eso. ¿Cómo funciona el design thinking? Observen, miren el lado derecho, pues ustedes pueden observar hasta tres tipos de gráficos. Es que el design thinking despierta al cerebro para buscar una solución, pero te ha establecido una matriz y un procedimiento. Entonces, lo primero que te dice es que tienes que ser innovador, que no hagas lo que otro hace. Y justamente siempre digo a mis alumnos, algo que diferencia cuando participo en las convocatorias para la contratación de un personal o un practicante, en lo que siempre vemos es si este practicante o este profesional que está en las pre y pro, o sea, prácticas pre y pro, entonces observamos si hace algo que otros no hacen y ciertamente tiene que estar dentro de lo legal. Entonces, cuando vemos que hay uno de esos que hace algo innovador, entonces nos llama la atención. Dijimos,
al cerebro le llama la atención la innovación. Entonces, digamos, bueno, este es distinto al resto. El resto está todos creado como robots y hace cosas que no hacen los resto. Entonces, aquí tenemos a un innovador. Entonces, otro tema que resalta también el design thinking es la observación. El que ejecuta el método de design thinking tiene que estar observando claramente, no solamente a la persona que está entrevistando, sino también observando al equipo, y nunca convertirse en el abogado del diablo, o sea, decirle, oye, yo propongo esto, no, esto está mal, no hagas eso, esa es una regla fundamental para cuando hacemos design thinking. Todas las ideas son buenas, todas, nunca se critican. Recogemos las ideas y comenzamos a someterlos a estrés para ver cuán buenas son, y ahí vamos descartando algunas. Ahora, también hay que tener un poco de correa ancha, como se dice, ¿no? Porque si te descartan tu propuesta de solución, no te sientes mal, hay que apoyar. Por eso son un equipo. Este design thinking desarrolla, pues, el trabajo en equipo. ¿Qué otras cosas hace? Plantea soluciones, involucra a los clientes con los usuarios finales para poder ver qué tal, cómo están, si les gusta o no los cambios, qué ha hecho, ¿no? Y finalmente desarrolla también la percepción de aquel que lo ejecuta, el design thinking. Comienza a decir, tengo una intuición, dice. Yo creo que va a pasar esto y hay que prepararnos para esta circunstancia. Y entonces yo recuerdo mucho una instrucción de un líder eclesiástico cuando decía que hay que almacenar. Y entonces, para aquel entonces, la gente dijo, pero qué loco este pata, ni siquiera hay ni una tormenta, no hay nada, y miren que dice almacenar. Algunos le hicieron caso, otros no. Sin embargo, cuando pasó el tema en New Orleans, el tema de todo el tifón y todas las tormentas y todo, y hubieron muchos muertos, los únicos que estuvieron preparados son aquellos que tuvieron la percepción de que era una idea muy buena. Entonces hay que ser perceptivos también. El design thinking también, ustedes ven allí, sigue al menos cinco fases, ¿no? En función a lo que hemos dicho. La primera, tenemos que extraer la mayor cantidad de información, ¿sí? Mayor cantidad de información de la persona que tiene el problema. Y eso también te atrae otra característica más. Tienes que ser empático. O sea, tienes que identificarte con la persona que tiene el problema. O sea, si la persona viene con un problema, siempre lo digo a los estudiantes, no se va a ir con 2 a su casa. O sea, tú me vas a decir, no, todo está perdido, ya, que no sé. No, o sea, eso justamente buscas formas innovadoras. Tu cerebro tiene que funcionar. El design thinking está hecho para el cerebro innovador, para el cerebro disruptivo, o sea, hace cosas distintas, ecléptico. La gente piensa que está loco, pero esa es la solución. Locos, hay mucha gente que piensa que están locos, Steve Jobs y mucha gente más. Pero imagínense, ahora se lo reconoce, ¿no? Esa locura en verdad fue grandes ideas. En la segunda fase que está es definir cuáles son las necesidades, porque hay un problema, porque hay una necesidad, y hacer planteamientos. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Primer paso, entonces, recabamos la información. Segundo paso, vemos qué necesidades hay, cómo lo podemos solucionar. Y el tercer paso es justamente plantear una solución y que esta solución sea innovadora, ¿sí? Innovadora, esa es la característica. El cuarto plazo es plantear ya la solución en sí, trabajar en la solución, o al menos las alternativas que podrían solucionar el problema. Estas alternativas que solucionan el problema van a tener que ir a una etapa convergente, y vamos a ir eliminando las alternativas que no son tan fuertes hasta que nos quedamos con la solución. Y justamente la etapa número 5 dice pasar al modo de prueba las distintas soluciones planteadas. Sometemos a estrés todas las soluciones planteadas. Yo recuerdo una demanda que planteamos con nuestros alumnos,
que una demanda, si mal no recuerdo, el caso Miyazaki, donde hicimos dos pretensiones, una de una acción pauliana y después otra de utilidad de acto jurídico, y íbamos diciéndole, ¿qué creen que podría ser? Y ellos, sin saberlo, ahora ya recién los que estuvieron presentes lo están dando cuenta, sin saberlo, ya estaban haciendo design thinking. Hasta que cuando comenzamos a decir, doctor, podría hacer todas estas cosas, perfecto, pero, profe, ¿sabe qué? Esta no va. Y él decía, ¿cuál es la más fuerte? Esta. Y van eligiendo esta, y finalmente salió exactamente el planteamiento de la solución. Entonces, en el derecho, ¿qué quiere decir? También podemos usar el design thinking, pero por supuesto, podemos usarlo. Y si ustedes ven el gráfico en la parte inferior, ven ahí todo un desorden, pues, y finalmente va cambiando y luego una línea recta, ¿sí? Y eso es la innovación que ya va a la solución. A ver, ¿el design thinking puede servir al abogado? Por supuesto. Si le sirve a todos los profesionales, ¿por qué no nos puede servir a nosotros? ¿Por qué no nos puede servir, en verdad? ¿Qué nos falta por usarlo? Nada, ánimo, decisión, eso es lo que nos falta. Tenemos mucha desidia como abogados para poder usar un sistema pero tan interesante para poder solucionar solucionar los problemas o los conflictos de nuestros clientes. Y no lo hacemos. Hablar de design thinking va a ser inmenso, pero me tengo que centrar en el tema esencial, que es la estructuración de la demanda aplicando el design thinking. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo, chicos? En el mundo, en España, en Inglaterra y en Estados Unidos, ya tenemos lo que se llaman los legal design thinking o legal thinking. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de design thinking ya es parte no solamente del sílabus o de la malla que se enseñan en las universidades, sino también es práctica cotidiana de los abogados que están allá. Pregunta, si es que los abogados que están tan lejos hacen eso y tienen éxito, vemos cómo plantean sus estrategias, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? O sea, ¿por qué no lo podemos hacer? Y de eso se trata, tal como compartí con Carla Blas, estoy en dos proyectos muy interesantes. El primero que le dije, el simulador de las demandas, y el otro que es una app para el desarrollo estratégico del abogado, que no solamente va a servir para los mismos abogados, sino también va a servir para los clientes, que tomen los servicios del abogado y auditen al abogado para saber si hizo bien su trabajo. Entonces, tengo esos dos proyectos, espero que tenga tiempo suficiente para poder terminarlos, pero hoy día lo digo directamente, o sea, que yo creo que el simulador debe estar máximo en 4 o 5 meses, y el otro sí está para largo plazo, pero vamos a sacar ese producto para que la gente lo pueda observar. Y con ese producto ya no va a haber demandas inadmisibles. Ya no va a haber, me olvidé de poner algo, no sé, la tasa, me olvidé de la casilla electrónica o el certificado de habilidad del abogado, o sea, ya no va a haber nada de eso. Absolutamente, la máquina te va a decir absolutamente todo, te lo va a ordenar. Lo más horrible que le pasa a un abogado es justamente que ordenar toda la demanda. Ya hiciste la demanda fantástica, bacán, y te toca ordenar los medios probatorios, y es un dolor de cabeza volver a hacerlo. En cambio, el simulador te lo va a entregar totalmente hecho. Entonces, ya vemos que en otros países ya se usa, pero en el Perú no. O en todo caso, aquellos que han sido formados, siempre la gente opta por ir a Harvard School a aprender negociación, leyes o parte de leyes, porque derecho empresarial, porque el resto no es compatible con el resto, con nosotros, pues ya viene con ese chip. Y nosotros lo podemos hacer en Perú, falta un poco de voluntad de las universidades nada más que lo hagan. Entonces, en el legal thinking se plantean estrategias, que es lo que siempre digo. Demanda sin estrategias no es demandas. Se soluciona o se plantean retos también a las organizaciones, que ahorita voy a hablar sobre qué, y se definen nuevos servicios jurídicos. ¿Por qué legal thinking funciona en el extranjero y no funciona con nosotros? Porque
Es muy simple la respuesta, porque simplemente porque en el Perú la carrera de abogado no se ve como un negocio, no se ve que desde el punto de vista empresarial, no se toma esa percepción. La gente no cree que él es su propia firma y que él va a dar un servicio que la gente, que va, lógicamente, que va a generar riqueza, que es una riqueza legal, es un lucro legal, y que le va a permitir vivir tranquilamente de su profesión. No lo ve así. La gente lo ve, es que yo voy a ser un abogado solo, voy a adquirir una oficina y yo solo lo voy a hacer todo. Y eso podríamos haberlo pensado hace 10 años, ¿saben? Actualmente no se puede pensar o creer que el abogado puede solucionar todos los problemas. Antes el abogado, como le digo, se quería que sabía todo. Ahora no. Ahora el tema de planteamiento de soluciones es multidisciplinario. Multidisciplinario. O sea, yo cuando soluciono un tema de tipo empresarial, tengo que tener al frente un contador, porque hay cosas que yo no lo sé. Hay que son de derecho tributario que no manejo, que yo lo maneja muy bien. Tengo que también tener a un administrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una normativa que él sabe que no lo sé. Entonces, tengo que ver de muchas personas, uno de recursos humanos. Entonces, yo recabo la información y entonces, y con la información yo veo que finalmente concentro toda la información y finalmente planteo una solución, solución. Entonces, eso de que pensar de que voy a hacer solo todo eso es falso. Entonces, como en el extranjero, esta profesión se ve desde el punto de vista empresarial, o sea que se van a unir equipos para o sea, competir con otros equipos, entonces es fácil, lógicamente, aceptar el legal thinking. Pero acá como no, dice, no, pero yo tengo mi propio formato, no, no te preocupes, no, sí, yo tengo ahí un diagramita y eso va a funcionar bien. Y no, entonces, como tú solo lo estás haciendo, no hay otra persona que te diga, ¿y por qué vas a hacer esto? ¿Y por qué esta decisión? ¿Y por qué esta estrategia? Entonces, ¿y por qué no esto? Te proponen otra cosa. Entonces, como no tienes ese otro partner que te ayude, entonces, pues, esta forma de plantear las demandas, legal thinking, no tiene cabida en el Perú. Tenemos que cambiar, en verdad, nuestra percepción sobre nuestra profesión. Tenemos que verla desde el punto de vista empresarial. O sea, Carlos Lázaro no se pudo hacer solo. Si acaso me permiten ser egoísta y poner un ejemplo. No, o sea, sí, empecé solo, sí, pero siempre me di cuenta que ya no podía más. Cuando empecé, mi esposa era la secretaria, atendía el teléfono, me pasaba a mí, yo empecé en mi departamento, en una habitación que hice oficina, pero después habían 2 practicantes, 3 practicantes, otro abogado, y una habitación de tanta gente ya no crecer, entonces ver otra oficina más, o sea, eso es ver las cosas con una visión empresarial. Y yo creo que esa es la razón porque el legal thinking no está funcionando en el Perú. Y a pesar de ser una herramienta muy buena para los abogados. Eh, Continúo. Entonces, ¿en qué etapa del proceso, ya como abogados, podemos aplicar el legal thinking o legal design thinking, como quieran llamarlo? ¿En qué etapa? Entonces, todos estamos instruidos, por ejemplo, en que las etapas del proceso son la postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Eso sí sabemos desde el principio, ¿no? Sin embargo, el que le habla y postula la tesis de que existe una etapa que no está promovida por los doctrinarios, ¿no? Y justamente, chicos, algo que yo he podido advertir con la última clase espejo que he tenido con los chicos de México, he podido advertir que ellos tienen algo que nosotros no tenemos. ¿Y qué es eso? Justamente esta etapa, la etapa prepostulatoria. Sí, todavía es cuestionable, doctrinarios que no la aceptan, pero gracias a Dios, el día de la clase, como los mexicanos, estuvieron presentes también jueces de Perú, y estos jueces, me dio mucho gusto que acepten la existencia, al menos informalmente, de la etapa prepostulatoria. Y, a ver.
¿Quién? ¿En dónde? Hay un micro que está prendido. ¿Perdón? No entiendo. Sí. ¿Ah, sí? A ver, ¿En qué Carlita. página? Sí, Cuenta, güey, bien. sí. Entonces, Ya, te borro. bueno, Me pasó, se me entonces, pasó. ya, ok. Entonces, esta etapa prepostulatoria, Ya lo borré. Pasó, te lo juro. eh, eh, A mí es me pasó. reconocida como dijimos, en la, ¿Aló? en la legislación nacional. En la legislación nacional no la tenemos, pero a nivel comparativo, en lo que se refiere a, a México, ellos tienen una etapa preliminar. Y cuando yo le dije a los abogados de México, pero eso debe ser en temas penales. Y él me dijo, no, 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 doctor, eso es en temas civiles. Y me pareció tan chévere que yo estoy acá postulando una tesis que no existe y que en México ya exista algo. Entonces recogí todo lo que hicieron ellos y en efecto podemos coincidir que en la etapa prepostulatoria encontramos el uso ya final de las MARS, el diseño de una demanda, la estructuración de demanda, eso no lo tenían ellos, eh, la revisión de la relación jurídica procesal válida, que tampoco lo tenían, el intento conciliatorio, que ellos no lo tienen tampoco, porque ellos lo tienen dentro del proceso, nosotros fuera del proceso, pero sí tenían la prueba anticipada y también tenían las medidas cautelares que le llaman precautorias antes del proceso, antes del proceso. Entonces resulta que lo que yo proponía, lo que propongo en Perú desde el año, del año 2012, no es que sea una locura, sino que es algo real. Pero algo que les llamó la atención mucho a los mexicanos fue justamente que yo en la etapa prepostulatoria coloqué la entrevista. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué en la etapa prepostulatoria, o ya llaman preliminar, usted coloca la entrevista? Y entonces, he aquí la respuesta a la pregunta que está en la parte superior. El legal thinking, ¿en qué etapa del proceso está ubicada? ¿No? Entonces, justamente está en la etapa, permítame, en la etapa prepostulatoria. ¿En qué exactamente dónde? En la entrevista con el cliente. En la entrevista con el cliente. ¿Por qué está ubicada allí? ¿Por qué está ubicada allí? ¿Por qué no sirve el design thinking o el legal thinking para esa etapa? Porque la entrevista con el cliente es la esencia de saber si es que el cliente va a tomar el proceso, o va a iniciar el proceso, o finalmente, después que tú lo expliques, va a determinar de que no va a iniciar un proceso. Es en la entrevista donde el abogado desarrolla toda su capacidad para entrevistar a una persona, que por cierto, esta habilidad no la enseñan en las universidades, no la enseñan. No existe un curso de qué preguntas hacer a un cliente ya en el ejercicio de nuestra profesión, no existe, no existe, no hay. Y esto también me lleva a algo importante e interesante. Cuando vemos las personas que postulan para un puesto de trabajo, lo que buscamos ahora es abogados que tengan un perfil y que sepan al menos negociar, porque buscamos actualmente abogados que sepan negociar. Miren, ya tengo dos características muy importantes, que sean innovadores y que sepan negociar. Así es que si hay que invertir en algo, pues yo recomiendo a los alumnos que ahora están todavía estudiando que inviertan en un curso de negociación, que les enseñe. Lógicamente, hay pocas instituciones que enseñan en el Perú para abogados, casi ninguna, solamente una, pero tiene una filial en Harvard School,
y pues ellos pueden llevar ese curso un poco caro también, pero es muy bueno, es muy bueno. Yo pasé por ahí. Entonces, a ver, en la entrevista, ¿por qué nos ayuda el legal thinking en la entrevista? A ver, miren, para solucionar los problemas o los casos, los conflictos que nos traen las personas que son nuestros potenciales clientes, ¿sí? Nosotros podemos, permítame, ahí está, ahora sí. Nosotros podemos, hay un montón de diseños, el diseño raíz, el esquema de Kioto, hay un montón de diseños, pero del estudio que yo he realizado, el que más se adapta para los abogados es el diseño que ustedes están viendo en este momento en la proyección. Es el diseño del doble diamante, se llama. El doble diamante. Hay una etapa de exploración, una etapa de creación. La primera etapa de exploración se divide en descubrimiento, definición, desarrollo y la entrega del producto terminado. Ambos diamantes tienen una etapa divergente, donde, por ejemplo, en la etapa de la exploración, ¿cuándo es divergente? Cuando te entrevistas con el cliente y el cliente te dice un montón de cosas, divergente un montón de cosas. Pero luego tú de recabar toda esa información vas a tener que converger al menos en una definición del problema. Y cuando ya tengas identificado el problema, tienes que plantear una solución. Y ahí nuevamente viene la etapa divergente, lluvia de ideas, ¿no? Los abogados se reúnen y dicen, voy a solucionar esto de esta forma, o de repente así vamos a hacerlo del otro. Entonces, allí comienza la etapa divergente, pero finalmente tenemos que entregar un producto. Y entonces vamos a tener que converger nuevamente. Y entonces vamos eliminando todas las alternativas que no tienen fuerza y finalmente nos quedamos con la solución. Y allí nos ayuda el design thinking. Miren, aquí está un tema mucho más, o sea, un planteamiento mucho más fácil ahí del design thinking, ¿sí? Pero primero, identificación del problema, y segundo, trabajar en la solución. Ese es el que yo creo que está más adaptado para nosotros como abogados, particularmente lo creo, ¿sí? Y, a ver, aquí nuevamente tenemos el problema, la definición del problema prácticamente se encuadra dentro del diseño de la demanda. Y la solución es prácticamente la estructuración de lo que has planteado como diseño, ¿sí? Una cosa es, pues, ¿has visto los arquitectos? Ellos diseñan una casita bien bonita, que no sé cuánto, pero ya construirla es otra cosa. Construirla es definitivamente distinta. Entonces, igual pasa con las demandas. Pasa primero una etapa del diseño y otra que es la estructuración. Vamos entonces al tema del diseño. Vamos al tema del diseño. Encontramos entonces la etapa de descubrir y de definir. Entonces, profesor, ¿y a qué me sirve esto con lo que usted está diciendo sobre la entrevista? Es que cuando tú estás en la etapa de investigación es justamente cuando el cliente viene a tu bufet o a tu oficina y tú lo escuchas. Entonces, allí viene tú, con toda la información que tú tienes, tú descubres. Estás en la etapa de investigación y descubres cuál podría ser el problema. Y finalmente, después que haces una serie de problemas, de determinación de problemas, tú dices, voy a finalmente aterrizar la idea, voy a determinar exactamente cuál es el problema. Y ahí, pues, tú defines. Entonces, en esta etapa, chicos, miren que estamos ya en la etapa del design thinking, ya estamos en la entrevista, ya estamos en la prepostulatoria. Estamos todavía en la etapa prepostulatoria. Aquí está la entrevista. Miren, esta foto me gusta porque mucha gente no cree que la política de colores de un estudio tenga que ver con la forma como se van a desarrollar las entrevistas. Y es que cuando hay una ventana abierta, o es translúcido, o es blanco, al cliente le da cierta tranquilidad, de tal forma que comienza a fluir la información. Y de eso se requiere. Eso se quiere, perdón. Entonces, hay personas, por ejemplo, abogados, que llega el cliente y le comienzan a hablar con un lenguaje, con latinismos,
con frases que él conoce de derecho, el juris tantum, jure jure, le comienza a decir, y entonces el cliente dice, el cliente se siente menos, se siente menos. ¿Por qué se siente menos? Porque dice, no, este hombre sabe mucho, y venía a un lugar donde mira, pues, no, creo que está mal. Y ese sentimiento hace que se cohíba. Y ya no te comienza a decir la verdad. Te comienza a decir algunas cosas nada más, o comienza a distorsionar la verdad. Y entonces, para eso, en la etapa de la entrevista, descubrir, fase de investigación, la entrevista, entonces es la etapa esencial para el abogado. Esencial, esencial. ¿Sí? Porque vas a recabar toda la información. Por lo general, siempre les digo a los alumnos que cuando entramos en la etapa de entrevista, lo que deben hacer es pedirle antes al cliente toda la documentación. ¿Por qué? Para que ustedes ya tengan todo analizado y ya puedan hacer un planteamiento más ágil, más rápido. O al menos ver qué más le falta. ¿Qué pasa si es que el cliente viene y en ese momento te da todos los documentos? En ese instante, todos los documentos. Entonces, recién lo vas a analizar. Pregunta, ¿podrás dar un diagnóstico bueno? ¿Se podrá dar un diagnóstico bueno cuando el cliente en un instante te da toda la documentación? Entonces, no, tienes que estudiarla, tienes que revisarla. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando un cliente me dice, tengo este tema, mira, ¿sabes qué? De acá, ¿te parece? ¿3 días nos reunimos? Sí, pásame toda la documentación. Y ese día te digo si es que me falta algo, ya lo tengo listo. Y eso es interesante porque es parte, por ejemplo, del protocolo del estudio. Yo tengo un protocolo como abogado, los abogados también, y la secretaria tiene otro protocolo que funciona con el mío. Porque debemos hacer un protocolo de gestión, que el abogado no lo tiene, y ese es otro tema que seguramente para otra vez que me inviten trataremos. Es el protocolo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el protocolo de gestión? Cuando el médico se equivoca, mala praxis, todo el mundo pide la historia clínica. Cuando el abogado se equivoca, ¿dónde vamos a pedirle el planteamiento de esa estrategia? Nada, no existe ninguna referencia. No, profesor, pero yo tengo el falso expediente. El falso expediente es la materialización de lo que puedo hacer en el momento. Y pues un abogado no hace esas cosas, el abogado planifica. Y el design thinking te enseña a planificar. Y entonces, por eso es importante los protocolos. Y entonces, aquí viene la entrevista. Entonces, para la entrevista, chicos, siempre se siguen al menos 3 reglas fundamentales, ¿no? La primera regla es escuchar al cliente. Aun cuando piensen ustedes que lo que dice el cliente no es relevante, no tiene ninguna importancia, escúchelo porque es una persona que tiene un problema, que está pasando por un conflicto, ya sea físico, emocional, lo que quieran, pero que ha venido a ustedes para solucionar su conflicto y su problema también. E interrumpirlo cuando habla, cuando dice una cosa. O sea, déjenlo que hable, ¿verdad? Necesita desahogarse, pero lógicamente ustedes están tomando nota de todo lo que está diciendo. En algunas oficinas, por ejemplo, en unas empresas, cuando tenemos reuniones con los clientes, se le pide autorización para poder grabar la reunión. Y si él dice sí, se graba. Si no, no hay problema. Si dice sí, bueno, bacán, ¿no? Y a ti puedes repetirlo cuantas veces quieras. Pero si dice no, pues vos tienes que estar ahí tomando nota en tu agenda, de todo, ¿no? Entonces, debemos escuchar. ¿Sí? Lo peor que puede pasar a un cliente es que viene con un problema y sale con 2 o con 3. Así que no estamos para darle más problemas. Hemos sido instruidos en la universidad para dar soluciones. Para eso se nos contrata. Soluciones dentro del rango legal, nada ilegal. Entonces, debemos escuchar al cliente, tomar nota siempre de lo que dice. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es no creerle absolutamente nada. Aunque parezca contradictorio que primero le escuche y después no le crea nada, es que por lo general siempre los abogados cometemos asumicidios. ¿Sí? Asumicidio. ¿Qué es un asumicidio? Le crees todo lo que te dice sin que él te haya mostrado ningún documento. Ningún documento. Y ese es un asumicidio. ¿Por qué? Porque tú has hecho un diagnóstico con lo que te ha dicho sin analizar la documentación y ya le diste el diagnóstico de lo que tú crees y ya le creaste una expectativa a ese cliente. Y lamentablemente es errónea,
¿Por qué? Porque como no has hecho una buena labor en la primera etapa, la primera escucharlo y de tomar nota, entonces no has hecho no le has pedido ningún documento, entonces se vas a cometer un asumicidio fatal. Y viene el cliente y dice, pero usted me dijo que iba a hacer de esta forma. Ah, no, pero es que tú me trajiste los documentos después. No tiene sentido. Entonces, por eso es que no hay que creerle nada, solamente lo que él puede probar con lo que dice. Recuerden que la entrevista es elemental porque en esa entrevista también, bajo el tema de la empatía, él te va a contar algunas cosas. ¿Por qué no creerle nada también, chicos? El ser humano, por lo general, siempre tiende a exagerar las cosas. Siempre tiende a exagerar las cosas. ¿Han visto cuando un varón se corta el dedo? Parece que para él le van a amputar la mano, ¿no es cierto? Comienza a gritar y le cuenta eso al abogado y el abogado le dice, me corté así del dedo hasta la yugular, casi me mata. Entonces, creerle, asumir como verdad lo que dice el cliente, solamente lo que le dice, es un asumicidio. Nosotros le llamamos asumicidio. Dentro del design thinking es un asumicidio. No cometemos asumicidios. Los abogados que son profesionales no cometen asumicidios. Entonces, ya saben, no creerle en nada, porque si no vas a cometer un asumicidio, sí pedirle todo lo que pueda probar. Y el tercer paso, la tercera regla, es que toda la información que recabes tienes que ordenarla cronológicamente y luego meditar en la entrevista y mínimamente después de la entrevista ya tú, porque ya estás en etapa de descubrimiento y análisis, investigación, perdón, ya comienzas a determinar mínimamente cuál sería el petitorio o la pretensión y cuál es el preámbulo cronológico. Con eso te ubicas en el espacio y ya puedes decir cómo se desarrollaron los hechos. Además que tú también puedes desarrollar una labor de investigación porque también podrías pedir algunos documentos que el cliente no tiene. Entonces, eso es importantísimo. Miren, todo lo que es en Design Thinking. Y luego, ahora ustedes me dirán, ¿cómo se diseña, se estructura una demanda? Muy bien, miren, este es el doble diamante, ya un poco más estilizado, ya, entonces aquí vienen ya las etapas de descubrir, definir, desarrollar y entregar, ya lo tenemos ahí en comprender el problema, definir el problema, generar ideas y probar la solución, ¿sí? Y, lógicamente, ¿qué hacemos con la información recabada, chicos? Miren este tablero se hace, conozco una amiga, una señorita que es practicante y que se tomó una foto y que tenía un tablero idéntico. Miren cuánto desorden hay ahí. Hay un montón de colores, está uno sobre otro. Entonces, y es muy probable que después de la entrevista tú hagas algo parecido porque tienes tanta información, que, ¿por dónde empiezo? Entonces, es muy simple. El Design Thinking te señala de que debes hacer un diagrama de prioridades, así se llama, sirve para todo, el diagrama de prioridades. ¿Cómo hago? Toda la información que he recibido la ordeno de esta forma. Primero, lo esencial, luego, lo importante y finalmente, miren, lo interesante. Como tú ya tienes un prediagnóstico, o sea, tú ya sabes aproximadamente qué podría ser el problema y ya vas a plantear una solución, entonces toda la información lo ordenas siguiendo este diagrama de prioridades. Primero lo esencial, luego lo importante y finalmente lo interesante. Yo sé que tú me vas a decir, doctor, o sea que lo interesante lo descarto. No, porque en este momento del primer diamante, es interesante. No sabemos si más adelante, si la definición del problema y la propuesta de soluciones no va a tener una conexión lógica y vas a tener que volver nuevamente a decir, bueno, volvemos nuevamente, acá está la información, otra vez, hay que ordenarla. Y vas a ver que algunas veces cosas que tú creías que eran interesantes, en verdad eran importantes. Y aquellas que eran importantes pasaron a ser interesantes. Entonces, no hay que descartar la información ni la documentación que se considera interesante, ¿sí? Hay que tenerla ahí, pero hay que ordenarla. Entonces, cambiamos este tablero que estamos ahí, y entonces vamos a ver qué hacemos con la información que recabamos y observen esto. Debemos
empezar a definir ya el problema. Y tenemos que aterrizar nuestro prediagnóstico para finalmente empezar a hacer la etapa del diseño y la estructuración de la demanda. Entonces, hay que definir la materia. ¿De qué se trata? ¿Es esto? ¿Nulidad, anulabilidad, ineficacia, retracto, desalojo, no sé, impugnación de acuerdo de asamblea, de Junta General de Accionistas? ¿Qué será? Entonces, como tú lo escuchas, ya dices, ya sé de qué se trata. Y entonces comienzo a definir, ya dejo la etapa de descubrir y comienzo a definir el problema con el cliente. Muy bien. Entonces, observen esas imágenes. Miren, ya uno en definir, están ahí en forma multidisciplinaria sentados y ya ven unas líneas, ya como que las cosas se van ordenando, y miren el otro ya está totalmente ordenado, ya está ordenado y ya determinaron cuáles eran lo interesante, lo importante y lo esencial. Ya avanza entonces, ya ven, vamos aterrizando, las cosas definimos, y el objetivo es que lleguemos a esto, ¿no? Miren, qué hermoso orden, ¿no? Dice que cuando los jueces les atrae el orden. Y muy bien, pues si tenemos una demanda ordenada va a ser fantástico. Entonces, ya tenemos ordenada toda la información, que es justamente la que recabamos de la entrevista. Por eso es importante la entrevista. Entonces, ya de nuestro prediagnóstico de problema ya aterriza definitivamente, ya sé cuál es el problema. Este tema es nulidad. Y ahora todo el mundo dice, ¿pero por qué causal? 219, ¿qué causal? No te preocupes, tranquilo. Ahora sí vamos a la etapa de la solución. Muy bien, entonces, para eso también, ya dijimos, una vez que recabamos, que ordenamos la información, no se olviden siempre de hacer un timeline, o sea, una línea de tiempo, que podemos usar este diagrama, miren, que por lo general siempre la gente lo hace, o también podemos hacer el diagrama de Kioto, el tipo pescado, y podemos ordenar toda la información cronológicamente. ¿Por qué es necesario eso, profesor? Porque esto nos ubica en el espacio, cómo se realizaron. Y cuando el cliente te dice una cosa y tú vas a recabar documentación, tú vas a tener que poner otra línea ahí. Faltaba esto y esto lo otro. Esto lo hizo después el demandado. Aquí puedo demostrar la mala fe del demandado. Muy bien, ¿qué es lo que se hizo? Entonces, para eso necesitamos, cuando hacemos una demanda, una línea de tiempo. El simulador que estamos desarrollando tiene la línea de tiempo, te arroja la línea de tiempo y tú vas a observarla y vas a poder ordenar rápidamente los hechos y te van a ayudar, lógicamente. Luego sigo, ya finalmente desarrollo aterrizo el prediagnóstico y me voy a la etapa, a ver, ¿cómo hago el diagnóstico para cerrarlo, para aterrizarlo? Tengo que preguntarme, ¿qué voy a demandar? ¿Qué voy a demandar? Entonces, ya después de lo que he hecho, divergente y convergente, el artículo 424, sobre todo, en los incisos 5, 6 y 9, dicen, bueno, la demanda tiene que ser presentada por escrito, eso ya lo sabemos. 5 dice, el petitorio que comprende la determinación clara y concreta. No sé por qué la gente comienza a escribir novelas en la demanda, ¿verdad? No sé, y a veces dan pena. A veces cuando leo la demanda de alimentos lloro. Pero no sé por qué tienen que hacerlo así. Es clara y concreta. Nada más. Así lo dice el inciso 5 del 424. El inciso 6 dice, también tiene que contener la demanda los hechos en lo que se funda el petitorio. Expuesta enumeradamente. ¿Se acuerdan que le dije para el análisis cronológico? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Dice, ordenada, precisa, con orden y claridad. Y eso nos falta. Miren, orden. La esencia del éxito es el orden en una demanda. Y el inciso 9 dice, el ofrecimiento de los medios probatorios. De acuerdo a lo que ustedes establecen, que han podido ver en la diapositiva en este momento, en el inciso 5, 6 y 9, se construye lo que yo llamo la estructura PHP. Pretensión, hecho, prueba. Pretensión, que está tiene su petitorio. Pretensión, hecho, prueba. Toda demanda resulta ser sólida cuando tiene esta estructura, PHP. La pretensión se suspende en los hechos,
y los hechos se sustentan en los medios probatorios. Los medios probatorios ayudan a los hechos y los hechos corroboran a la pretensión. Ida y vuelta. ¿Qué pasa si yo tengo una pretensión y solamente tengo hechos y no tengo ninguna prueba? Pierdo la P de prueba y se convierte en pH, ¿no? Y es lo que siempre digo, se convierte en papel higiénico. Y el papel higiénico tiene un lugar especial. Entonces hay que tirarla ahí, a la basura. Y entonces no sirve tu demanda. Entonces, el PHP es justamente ayuda a estructurar la demanda. Y tienes que tener en cuenta, lógicamente, lo que establece el artículo 188, 196 y 200. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple. Esto ya lo han visto muchas veces mis alumnos. Aquí tenemos la pretensión y el análisis cronológico que les pedí, los fundamentos de hecho, ahí están. Y cada fundamento de hecho, chicos, tiene un medio probatorio que lo sustenta. Y finalmente, todo esto tiene lógicamente, bueno, aquí explican para qué, quién tiene la carga de la prueba y para qué siguen los medios probatorios, y luego todo esto tiene fundamentación jurídica de la pretensión. Cuando tenemos una estructura tan sólida como esta, nuestra demanda va a soportar todos los ataques del demandado. Va a soportar la calificación del juez, va a soportar las cuestiones probatorias del demandado, las defensas previas, las excepciones, la contienda de competencia, la contestación, y va a ir más allá. ¿Por qué es importante hacer una estructura así como la que ustedes ven? Está ejemplificada. Porque todo abogado, usando el design thinking, no tiene que estar pensando en que va a hacer su demanda para que el juez lo califique positivamente o lo admita. No, el abogado tiene que concentrar todos sus esfuerzos en convencer al juez. La demanda está hecha para convencer al juez que su cliente tiene la razón y que sus intereses se deben sobreponer a los intereses del demandado. Para eso es la demanda. No es para voy a ver si resiste el admisorio. Si resiste, ojalá que no me planteen excepciones ni defensas previas. Ya pasó, ojalá que no conteste. O sea, no, para eso no está hecha la demanda. La demanda, bien estructurada como ustedes ven acá, va a trascender en el proceso y va a llegar justamente a lo que el juez quiere. Quiere una demanda ordenada. Eso es lo que tiene que hacer con mucha fuerza para hacer eso. Muy bien. Si es que no completamos esta estructura, lamentablemente nos enfrentamos al artículo 200, que señala que si es que no probamos los hechos que sustentan nuestra pretensión, la demanda debe quedar infundada. Y queda en nada. Pues. Así es que hemos fallado desde el principio de la etapa prepostulatoria. Entonces, un abogado, luego de que recaba la información, la procesa, ¿sí? Ya la tiene ahí, plantea, pues, chicos, este es un lineamiento básico. Ahí vemos una pretensión principal, una accesoria, una subordinada y una pretensión alternativa, ¿no? Es una simple. Y como siempre, alguna medida cautelar por ahí. Y como siempre digo, el lineamiento básico de un abogado profesional siempre, pues, tiene una pretensión principal, sus accesorias, una subordinada con sus accesorias también, segunda subordinada con accesorias, segunda pretensión principal conexa, lógicamente, accesoria, primera subordinada, ven allí. Miren cómo va desarrollando legal thinking, nos enseña todo esto. Y luego de todo que ha planteado toda esta estructura, lineamientos tan interesantes, comienza a decir, esta requiere una medida cautelar acá, la otra medida cautelar por acá, la otra medida por acá, y entonces una locura de demanda. Pero es que está tan ordenado y tiene la información tan sistematizada que lo puede hacer. Claro, si eres desordenado, seguramente que ahorita en este momento estás apagando tu conexión con nosotros. Y vas a decir, yo no lo puedo hacer, ¿no? Claro, no lo vas a hacer porque como dice uno de mis héroes en la serie que me gusta, si es que en verdad te asusta lo que tú ves, entonces huye y nunca vas a ser abogado. Pero si te gusta, quédate. Entonces, para los que se queden, este es su reto, este es su desafío, porque a través de legal thinking, tú puedes llegar a hacer esto. ¿Sí? Es importante que hagas esto. Muy bien. La segunda incógnita que debo desarrollar, ya sé que voy a demandar, ¿a quién voy a demandar? Y para poder resolver
esa pregunta, tengo que hacer al menos dos preguntas, ¿no? Esa incógnita, dos preguntas. El futuro demandante es parte de la relación jurídica material ordenado. Segunda, las consecuencias de mi demanda van a... Y ya tiene una legitimidad para obrar pasiva. Ya lo completaste. Excelente. Vamos a ver. La tercera incógnita. ¿Qué argumento fácticamente y qué prueba? Muy bien. ¿Qué vas a argumentar? Todos los hechos que se han planteado ordenadamente y cronológicamente, por cierto. Todos los hechos que estén en cuenta y que tú también has probado y que puedes tenerlo. Y la cuarta incógnita, ¿qué argumento jurídicamente? Lógicamente tiene que haber voluntad de la ley, que es un presupuesto procesal de fondo, y la pretensión que estás planteando tiene que tener asidero jurídico, ¿no es cierto? Porque pues no vamos a plantear cierta locura, ¿no? Como siempre pongo el ejemplo clásico, ¿no? No voy a plantear, por ejemplo, que he terminado con mi enamorado porque es muy tóxico, pero quiero una medida cautelar y una demanda para que él vuelva conmigo y que me pida perdón. O sea, porque puede haber podríamos enfrentarnos incluso a esa locura de un cliente, puede haber que acá. He tenido clientes, por ejemplo, un poco raros, por ejemplo, que querían hablar al menos 5 minutos todos los días conmigo. Pero yo siempre decía, ¿por qué quieren hablar 5 minutos? No, 5 minutos. Pero decía, pero si ya hablamos ayer. No, ¿qué ahorita? ¿Pero por qué? ¿Qué quiere hablar? Y quería que le repita lo mismo que le dije ayer. Y así, así, así. O sea, las condiciones de los clientes en verdad son distintas y hay que saber entenderlos, algunos, y hay que soportarlos también. ¿Qué argumento jurídicamente, chicos? Pues cuando determinamos qué, es muy probable que estamos muy cerca o ya prácticamente hemos definido cuál es la pretensión. Y no se olviden algo importante que siempre digo, los artículos se modifican. Muchas veces sustentamos jurídicamente con artículos. Lo que nunca varía son los principios. Los principios son inmutables. Una demanda sustentada con mayor incidencia, con principios generales del derecho, tiene mucho más consistencia que una solamente sustentada en artículos del código, de cualquier código, de cualquier disposición legal. Mucho más fuerza. Y la quinta, ¿cómo pruebo lo que ha motivado jurídica y fácticamente? Muy bien. Entonces, ahí viene, pues, el PHP, ¿no? Si has hecho un buen PHP, vas a ver que hay una conexión muy interesante entre los hechos y la prueba. A ver, vamos avanzando un poquito. Ya pasamos entonces a la segunda etapa, que es la estructuración. Dejamos el diseño, ya tenemos la definición del problema, y entonces me he quedado con dos alternativas. ¿Podría ser nulidad o anulabilidad? No lo sé, voy a definirlo, pero ya al menos sabemos el problema, de que el hombre quiere que este documento lo cuestione, por cierto, sí es. Entonces, en la etapa de estructuración de la demanda, entramos al segundo diamante, que es la solución, que es desarrollar y entregar. Y entonces, cuando ya tenemos los prediagnósticos, al menos sabemos de qué podría ser, inmediatamente comienzan a fluir las ideas. Y hay que probar esto, hay que tener otro. Y por eso que le dije, o sea, que debe ser un análisis multidisciplinario, o en todo caso, en colegiado, ¿no? Tú no estás solo, estás con tu amigo o tu compañero que también es abogado, trabaja en equipo y de repente tú tienes una percepción, pero él tiene otra distinta. Y hay que aceptar su punto de vista. El design thinking permite que tú le aceptes todo sin, como dije, no puedes hacer el abogado del diablo, no, ya dijo algo, lo critico, no, está mal. No, tienes que aportar siempre y aceptar, no rechazar las opiniones del resto. Entonces ya pasamos a la estructuración. Miren chicos, el segundo diamante, que es para terminar estructuración y diseño en la demanda. ¿Qué abarca la estructuración de una demanda? Vamos a generar ideas, lo que dije, vamos a observar, analizar, someter estrés, los diagnósticos preliminares que hemos hecho en la etapa del primer diamante, que es el problema, y vamos a evaluar y planificamos. ¿Por qué es importante este segundo diamante? En este segundo diamante se plantea la estrategia. Ya sé la pretensión, y entonces allí tengo que adjuntar a mi demanda mi estrategia.
Y nuevamente una pregunta para todos. La demanda, ¿en qué parte de la malla curricular encontramos desarrollo estratégico, el curso de desarrollo estratégico? En cualquier universidad de los que estén escuchando, en cualquiera, en ninguna. Yo solo sé que una universidad intentó hacerlo, pero el error que cometió es que puso de docente a un juez. Y el juez tiene una apreciación muy distinta a lo que es un abogado litigante. Y este no puede desarrollar la estrategia, porque él califica la estrategia. Él corrobora la estrategia, no puede plantearla. Entonces, es justamente el abogado litigante que desarrolla estrategias. Y en el taller que tenemos, pues ayudamos a los alumnos a plantear ciertas estrategias, no solamente en la forma de determinación de la demanda, sino también estrategias probatorias e incluso algunas estrategias que son un poco disruptivas, ojalá de los cabellos, pero que no son ilegales. Y finalmente terminamos, chicos, con la entrega del documento. Cuando ya hemos analizado todo, lo hemos estructurado, vamos a la entrega, implementamos y proyectamos pues la demanda. Y como le dije ahí, es importante plantear la estrategia, porque demanda sin estrategia no es demanda. Construimos y ejecutamos y lo presentamos. Ahí recién, cuando ya lo tengo construida, recién pues ya puedo ir al órgano jurisdiccional a presentarla y allí aparece la etapa postulatoria. Recién aparece la etapa postulatoria. ¿Cómo empezó todo este análisis? Desde la entrevista. ¿Es importante la etapa prepostulatoria? Por supuesto. ¿Es importante el design thinking para poder determinar, ayudar a mi cliente a resolver su conflicto de intereses? Yo sé que sí. Si otros dicen que sí, yo también sostengo firmemente que sí también, que sí lo es, lógicamente. Muy bien, entonces aquí tenemos la generación de ideas, justamente lo que el último diamante es desarrollar. Observamos, analizamos, aquí estamos justamente ya ampliando lo que hemos dicho. Una cosa es lo que, justamente aquí interesante esto en el desarrollo, en el segundo diamante es el desarrollo de la fase de generación de ideas. Una de las cosas que aparentemente podría ser, y otra cosa es lo que realmente es. Por ejemplo, algunas veces he visto alumnos que confunden la simulación absoluta con la simulación relativa. Entonces, cuando haces tu prediagnóstico, tú dices, no, esa es anulabilidad, 221, inciso 2 creo ahí. Entonces, pero cuando eso es aparente, porque tú crees, yo creo que podría ser, pero cuando la analizan, te das cuenta que no es simulación relativa, sino absoluta. Entonces vas al 219, inciso 5, y dices, retrocedamos. Nuevamente retrocedamos y volvamos a esta parte de la etapa. Y de eso se trata, chicos. De eso se trata. El Design Thinking te ayuda a hacer eso. Muy bien. La etapa de planificación, ya le dijo, o sea, siempre no hay que dar muchas vueltas sobre el tema, si ya lo hemos analizado muchas veces, ya de una vez aterrizarlo. Y en la entrega lo implementamos. ¿A qué juez acudo? Tienes que ver que tu juez tiene la competencia, porque ya lo tienes determinado qué cosa vas a demandar, a quién vas a demandar, cuál es tu fundamento jurídico y fáctico, ya lo tienes. Y finalmente construimos. Y miren, aquí está el último diamante que está justamente, ustedes ven en la parte interna, de la estrategia. Sí, la estrategia. En el Design Thinking hay el testeo. Si lo que hemos determinado por solución está bien hecho, pero la parte del testeo en el Design Thinking no funciona para nosotros, porque nosotros no podemos hacer una demanda, presentarlo por un juicio, te rechaza, ya, vamos a hacer otra, ya, te rechaza, no lo podemos hacer. Por eso es que solamente he considerado dentro del Design Thinking la técnica del doble diamante, primera el problema, segunda la solución, y el testeo no lo he considerado porque el testeo es la calificación del juez y no podemos estar haciendo bastantes demandas para que no ver si nos va bien, si nos rechazan o no. Ese no es el tema, esa no es la forma de actuar de un abogado profesional. Entonces, chicos, con esto, o sea, no podemos presentar la demanda si acaso no hemos completado el segundo diamante. Con esto puedo decirles que el Design Thinking, o bueno, ya como le dicen en otros países, el Legal Thinking o Legal Design Thinking, en verdad nos ayuda a ser cada vez mejores profesionales en el derecho
y poder dar un servicio de calidad a nuestros clientes y sobre todo convertirnos en abogados de alto nivel, ¿sí? De un alto nivel competitivo. Entonces, eso es lo que se quiere, que los abogados dejemos de ser los abogados formateros, los que un formato y chancas ahí, y ser abogados inteligentes, creativos, innovadores y con el uso de herramientas que nos ayuden a solucionar los problemas de nuestros clientes. Y con esto termino, estimados. Voy a terminar con algo interesante. Aquí viene un tema muy también delicado. ¿Cómo podría plantear la estrategia si acaso no conozco el proceso? O sea, si no conozco lo que viene en el futuro, ¿qué estrategia puedo plantear? Las personas cuando iban al campo de batalla usaban a una persona que iban adelante como especie de espía o espías y veían, oye, el terreno es de esta forma, que no sé cuánto, y le decían, vamos a hacer, ya, hay que hacer lo otro, tal cosa, ¿no? Pero si tú no conoces el proceso, me pregunto, ¿cómo puedes plantear una estrategia? Y allí viene tu segundo desafío. Ahí viene un desafío muy grande. Desafío que, por cierto, para efectos de los alumnos que trabajan conmigo, lo solucionamos con este diagrama que ustedes ven ahí, que es todo el Código Procesal Civil ordenado en nosotros le llamamos una hoja de ruta procesal, que lo rojo concluye el proceso, lo amarillo lo suspende, y lo azul es la línea dura del proceso. Los colores verdes son las alternativas que tenemos para enfrentar algunos vacíos legales. Y esta hoja de ruta nos ayuda a poder enfrentar el proceso. Si yo sé la hoja de ruta, si yo sé todo el proceso, está ordenado, miren, no por como dice el código, sino está ordenado por el uso de las instituciones procesales de acuerdo al desarrollo del proceso. Si yo sé esto, puedo plantear entonces una estrategia. De lo contrario, no la puedo plantear. Y, ¿sí? A ver, permítanme. Ajá, a ver. Un segundito. Perdón. No puedo salir. Permítame, voy a salir de acá. No sé por qué no puedo jalar la hoja ruta. A ver, a ver, ahí está, ya un ratito, un segundo, ya la tengo, ya. Aquí la comparto, disculpen, ahí está. Ahora sí se puede ver, esta es la hoja de ruta procesal. Está desde la etapa prepostulatoria, la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria y la etapa impugnatoria, ¿no? Sí, es más simple de desarrollar el proceso de esa forma, perdón, de estudiar el proceso. Está desde los principios, los fines del proceso, las MART, los tipos del proceso, proceso de conocimiento del riesgo marítimo, luego los presupuestos procesales de fondo, de forma, ¿sí? Los requisitos de procedibilidad, si acaso se requiere un intento conciliatorio, luego tenemos la demanda, si acaso requerimos medida cautelar, también la tenemos acá. ¿Qué pasa si mi demanda es decir que la es improcedente, inadmisible? ¿Cuándo puedo modificar la demanda? El auto emisorio y sus consecuencias, el emplazamiento válido, emplazamiento inválido, si puedo apelar al auto emisorio, puedo plantear la nulidad, intervención de terceros, después de la emisión de la demanda está la intervención de terceros,
luego el ataque del demandado con todas las armas que tienes, cuestiones probatorias, defensas previas, contienda de competencia y las excepciones que son perentorias, las rojas, dilatorias, las amarillas. Luego viene la contestación de la demanda, la reconvención, si acaso viene. Este es un diagrama del proceso de conocimiento. En la reconvención, medios probatorios extemporáneos. Y viene la audiencia de saneamiento, ¿sí? La audiencia de saneamiento, la última oportunidad de presentar pretensiones accesorias. Luego viene la fijación de puntos controvertidos, la audiencia de pruebas, cuando concluye un proceso. Y luego viene la sentencia, efectos de la sentencia, fundada, infundada o inhibitoria. Y pues continúa la hoja de ruta procesal. Ese es un invento de hace ya tiene 9 años. Esta es la versión número 26. Esta versión ya, desde mi punto de vista, quedó un poco obsoleta porque ya tengo la versión número 27, que seguramente que el próximo ciclo lo voy a presentar con mis nuevos alumnos, ¿no? Listo. Buenas noches, gracias Carla. Buenas noches, profesor Lázaro. Buenas Qué buena noches. ponencia. Vamos a empezar con la sección de preguntas, si le parece bien. ¿Sí? Como primera pregunta tenemos, si es que usted considera que el lenguaje jurídico en una entrevista entre el abogado y el cliente puede ser un completo obstáculo para el entendimiento del caso. La respuesta es sí, primero voy a dar una premisa de experiencia. Cuando entrevisto a una persona como cliente, me dicen algo parecido y es reiterativo. Me dicen, doctor, ¿por qué a usted sí lo puedo comprender y al abogado que fui antes no lo comprendo absolutamente nada? Entonces, se busca que cuando hablas con el cliente no es un abogado. Entonces tienes que hablarle un lenguaje coloquial, que él pueda comprender, con ejemplos, busca siempre que sea una pizarrita en tu directorio donde puedas escribir, después explicarle cómo se divide las cosas. Entonces, el usar lenguaje técnico ante una persona que no entiende, lo único que hacemos es frustrarla en querer o destruir la empatía. Porque tienes tú que en ese momento de la entrevista tener empatía para que él fluya, que te diga todo. Mientras tú lo haces sentir peor, él no te va a decir nada y vas a perder una excelente oportunidad de poder recabar mucha información. Gracias. Por última pregunta tenemos, si es que podría darnos su opinión respecto a ciertos abogados que realizan una demanda sin la debida preparación de una estrategia. ¿Usted lo consideraría ético? A ver, para poder responder, yo voy a pedir una cosa. A ver, voy a hacer un ejemplo nada más. Si es que un médico diagnosticara, por ejemplo, te duele la cabeza y vas en lugar de un neurólogo, vas a un traumatólogo. Pregunta, antes de responder justamente la pregunta, ¿tú crees que ese profesional con esa especialidad podría diagnosticarte a ti un remedio para un medicamento para tu enfermedad? ¿Podría? Ese médico sabe lo básico de neurología, pero porque ha sido formado en la universidad. Es igual que cuando, por ejemplo, ustedes me preguntan algo de penal. Yo sé lo básico de penal porque a mí no me trae esa materia. Muchos sí, pero a mí no. Entonces, pues imagínate que yo le diga, oye, sí, vamos a solucionar este problema con esta forma, cuando yo ni siquiera tengo una experiencia en este tema. Entonces, es antiético, por supuesto, y yo creo más aún todavía, siguiendo el mismo ejemplo del médico, es mala praxis, y debería ser sancionado. Estoy seguro que ese abogado ni siquiera sabe lo que es el decálogo del abogado, ¿sí? Porque el derecho se aprende justamente así, no solamente sabiendo y practicando. Entonces, allí en verdad, definitivamente, para mí es más que, disculpen la palabra, más que antiético, es criminal. Es criminal. ¿Por qué? Porque el médico trabaja con la salud del cliente, pero el abogado trabaja con los derechos
de las personas, y si tú frustras esa expectativa por una mala praxis, en verdad debe ser sancionado. Por eso que digo que es más que antiético, desde mi punto de vista, es criminal. Gracias. Tenemos una pregunta más. Si la etapa prepostulatoria es tan importante para un abogado, ¿por qué sigue pasando el tiempo y no se toma con debida consideración como las otras etapas? ¿Y cuál es el punto más importante para que pueda resaltar como las otras 4 etapas? A ver, estuve en Arequipa, me invitaron para poder dar una ponencia de la etapa prepostulatoria para una sección, porque me invitaron para hablar de una sección. Sin embargo, cuando llegué a la universidad, era todo un auditorio. Me sorprendió, en verdad sorprendido por tanta gente, y yo comencé a hablar sobre la etapa prepostulatoria, la entrevista, diseño, estructuración, planteamiento de estrategia, requerimiento de intento conciliatorio, etcétera, etcétera. Y hubieron algunos jueces y juezas que estuvieron presentes ahí, especialmente una jueza que me dijo que eso era una locura, ¿no? Que eso no podía suceder nunca. Eso no existe, porque eso no está dentro del proceso. Justamente por eso se llaman etapas procesales, me dijo, ¿no? Porque están dentro del proceso. Y yo le dije, bueno, respeté, porque hay que respetar el punto de vista del resto de ella, y le dije, estimada doctora, le voy a decir una cosa con todo respeto. No puede haber etapa postulatoria si acaso antes un profesional del derecho no ha realizado toda la etapa prepostulatoria y sabe lo que es una relación jurídica procesal válida y ha hecho una demanda profesionalmente. Si no hay eso, ni siquiera va a haber proceso, absolutamente nada. Entonces, y luego insistió, y yo le dije, doctora, disculpe, voy a hacerle unas preguntas. Primera pregunta, le dije, el intento conciliatorio que deriva en un acta de conciliación que genera un requisito de procedibilidad cuando estamos hablando de derechos disponibles, ¿en qué etapa se genera? Silencio sepulcral. Segunda pregunta, le dije. La medida cautelar antes del proceso, ¿en qué etapa se genera? Silencio sepulcral. Tercera pregunta, le dije. La prueba anticipada, ¿en qué etapa del proceso se da? Silencio sepulcral. Y con eso se terminó la ponencia. Entonces, son temas, instituciones procesales que se dan no dentro del proceso, no después de la demanda, se dan antes de, y dependen el responsable de esta etapa prepostulatoria o preliminar, si quieren llamarla como los mexicanos, depende, o sea, el actor más importante es el abogado, porque es el abogado el que vuelca su experiencia, es el abogado que determina, aquí tengo el caso, aquí tengo los documentos, ya, muy bien, presupuesto procesal de fondo, de forma, hay relación jurídica procesal válida, voy a hacer mi PHP, oye, necesito una medida cautelar, hay que plantearla, una prueba anticipada, hay que hacerla, mi pretensión de derecho disponible, sí, hay que hacer intento conciliatorio, o sea, es el abogado que desarrolla todo su talento en la etapa prepostulatoria. ¿Por qué no se hace hasta la fecha? Desconozco la razón, yo la he venido proponiendo y tengo las pruebas porque mi blog está colocado desde el año 2012, y después de muchas observaciones que hice en mi blog, que se llama Círculo Procesal, el 2015, 14, vigencia en 2015, variaron muchas cosas de lo que yo había observado, pero han quedado otras que no se hicieron, han descuidado las excepciones, han hecho un mamarracho con la excepción de incompetencia, o sea, en verdad han afectado la denuncia civil y un montón de cosas. Entonces, no existe voluntad en este caso del Poder Legislativo de poder interesarse en una actualización en nuestro Código Procesal Civil. Yo sé que muchos van a decir, seguramente que están escuchando, van a decir, sí, pero hay una comisión revisora. Yo los reto a todas esas personas a que pregunten a la doctora Ariano Dejo si es que acaso a ella le invitaron a participar en esa comisión revisora. Ella se enteró porque ya estaba publicado en El Peruano. Es miembro de la comisión revisora y sin que ella haya aceptado nada, absolutamente nada. Es más, nunca se han reunido. Entonces, pregunta, ¿de qué sirve una comisión revisora
con profesionales que por cierto son muy buenos, que no se reúnen y no hacen nada, porque no hay ni una agenda. Entonces, definitivamente estamos ante una desidia de nuestras autoridades y yo creo que el Poder Judicial también tiene que promover esto. Si acaso México lo tiene, si acaso, y voy a investigar ahora, ahorita estoy recabando códigos de Centroamérica, y si acaso otros tienen, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? ¿Por qué nosotros no podemos tenerlo? Entonces, eso es un tema que lógicamente la historia juzgará quién es el que propuso. Espero antes de morir al menos terminar el libro que tengo y proponer, como ustedes han visto hoy día, por ejemplo, importantísima la entrevista. De entrevista se ha generado prácticamente una demanda y de ahí podría determinar, oye, voy a dar una medida cautelar si la necesito. Intento conciliatorio nuevamente. O sea, todas esas cosas se derivan en la etapa prepostulatoria. Yo creo que es desidia, estimado doctor Ramírez. Muchas gracias, doctor Lázaro. Ahora le doy paso a Carla para que continúe. Gracias en verdad, blog del estudiante, a Carla Blas, al doctor Ramírez, a todos los que están presentes y que han promoviendo este tipo de charlas, que son muy importantes, en verdad. Nunca dejen de hacerlo, nunca dejen de innovar, a pesar de cualquier circunstancia. Voy a repetir una frase. Una vez una persona para mí muy interesante, muy importante, me dijo, ¿cuál es el secreto de la abogacía? Así, ¿cuál es el secreto de la abogacía? Y yo le dije, ese secreto ya ha sido descubierto hace mucho tiempo y yo lo aprendí en una película, en una serie de abogados, y que justamente una de las fotografías aparece en el diseño de la estructura de una demanda que hemos pasado, que es Denny Crane. Y Denny Crane dijo, cuando le preguntaron por qué tenía tanto éxito, porque él no perdía ningún proceso. Y era un estratega fantástico. Yo tengo sus videos y los corto y veo todas sus estrategias y las repito y para mí es fantástico. Entonces cuando le preguntaron esto, él miró al cielo y dijo, el secreto de la abogacía es sacar un conejo del sombrero. Eso solamente lo hacen los innovadores. Eso solamente lo hacen aquel que estudia el proceso continuamente, lo conoce. Eso solamente lo hace un abogado de verdad. Eso lo hace aquel que estudia el derecho y que lo practica con pasión. Ese es el secreto de la abogacía. Gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos Lázaro. Quiero dar las últimas palabras respecto a las personas que se han quedado en nuestra ponencia, en nuestra sexta ponencia, y es invitarlos a que participen en las siguientes actividades que vamos a realizar en el blog. Como ustedes se han podido dar cuenta, es muy importante conocer ese tipo de temas nosotros, ¿no? Los estudiantes de la carrera de Derecho, y quiero resaltar, como bien lo dice el ponente del día de hoy, nuestro estimado Carlos Lázaro, y es que lo mejor que podemos hacer nosotros, quizá nosotros en nuestra posición de estudiantes y también los abogados, es hablar con un lenguaje sencillo, y es lo que nosotros como miembros del blog procuramos, hacer que las personas que se sumen a esta actividad puedan entender de la forma más sencilla lo que es el interesante mundo del derecho. Los esperamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.